buenos días y bienvenidos a otra edición de Revista de Prensa. Arrancamos este jueves 24 de febrero, donde pues ya le estamos viendo los últimos coletazos a este segundo mes del año 2022, que parece que se nos ha ido de las manos, un segundo mes que ha estado marcado sobre todo por la sequía. Hoy aquí en Sevilla hemos amanecido con cielos nubosos y con lluvias. Por fin estamos aquí visualizando lluvias cayendo del cielo, que sobre todo pues el sector primario, los agricultores y los ganaderos lo van a agradecer. También esos posibles cortes de agua que se preveían para las próximas semanas, pues igual también se resientan. En cambio, otras personas pues prevén que siga siendo una primavera pues muy seca. También otros asuntos que tenemos en el punto de mira este jueves. Esta noche Rusia invadía Ucrania. Eran a las 4 de la mañana cuando se sucedía el primer bombardeo en la frontera de ambos países, y donde ya a estas horas pues tenemos que lamentar fallecidos entre este conflicto bélico, que aunque sea por ahora puntual y lo veamos muy lejanos, tiene consecuencias pues devastadoras, sobre todo para estos países, pero también para el resto de Europa y para el resto de toda la Unión Europea, donde está incluida España, donde también veremos cómo suceden los acontecimientos y cómo la OTAN y la Unión Europea pues toman mano y cartas ante este asunto de un conflicto bélico que puede ser, pues ya digo, con consecuencias mundiales. Otros asuntos también que tenemos en el punto de mira en este jueves, pues esta tarde disputan dos partidos del fútbol sevillanos de Europa, donde pues los rusos también están aquí en Sevilla, que disputará el Zenit con el Betis ese partido de vuelta, y el Sevilla está en Zagreb para ver también ese partido de vuelta con el Dinamo, que contaremos también pues sobre todo la mañana de este viernes cuando veamos los resultados, y que comentaremos también poco a poco con más profundidad y más asuntos también, porque hoy también se presenta aquí en Sevilla el cartel de las fiestas de primavera, donde en apenas 2 horas pues veremos uno de los carteles. Ya se vio este fin de semana el de la Semana Santa, y hoy ya veremos también pues ese cartel de las fiestas de primavera que marcará un antes y un después, el preludio de todo lo que está por venir, y de que ya llevamos 2 años sin poder disfrutarlas al 100%. Pues dicho esto, y estos son nuestros apuntes de portada, empezamos con la primera portada del día, que es ABC. Ya tenemos en nuestras pantallas ABC de Sevilla, donde bueno, seguimos hablando del conflicto interno, la crisis interna que está viviendo el Partido Popular, pues a nivel nacional, a nivel regional, que empezó en Madrid, pero que al final pues se está llevando a cabo en todo el Partido Popular a nivel pues regional, pero en cada una de las comunidades autónomas, porque en la tarde de ayer se reunían todos los presidentes de las comunidades, los varones, como se dicen, del Partido Popular, para decidir el futuro de este partido y ver en qué línea y qué directrices tomar. Por ahora, Casado pues se queda un mes más hasta ese consejo extraordinario de este partido político, y por ahora todo apunta, como dice la portada de ABC, que Feijóo sea la persona bueno, pues que esté al frente de este Partido Popular a partir de entonces, pero todavía queda mucho por perfilar. Se sabe que puede ser Feijóo, porque cuando salieron la mayoría de los regentes del Partido Popular de cada comunidad autónoma, pues todo apuntaba a que fuese él, sobre todo Juanma Moreno. Se hizo eco y querían que fuese así, que Feijóo pues tome las riendas de este partido y que Pablo Casado dé un paso atrás. Otros asuntos también que vemos en la portada de ABC de Sevilla, pues encontramos una pequeña noticia al borde del final de la portada, donde explica que Irene Montero pues garantiza el aborto. Se decía que a partir de ahora se podrá abortar a partir de los 16 años en todos los hospitales públicos por ley, con un registro. Y veremos también pues que ha habido también bastante controversia en cuanto a este tema por muchas cuestiones, ya que es un tema no solo que invade a la salud, sino también a cuestiones políticas, y que también se ha hecho eco y se ha hecho mella en cuanto al Congreso se refiere. Pues esta es todo lo que nos trae ABC de Sevilla en esta mañana de jueves, pero tenemos más asuntos que vamos a compartir con Diario de Sevilla. Pues ya tenemos en portada la portada de Diario de Sevilla, donde también hablamos de este conflicto interno, esta reyerta interna que se está viviendo en el Partido Popular, y donde se acuerda seguir hasta el Congreso Extraordinario, que podrá ser ese 2 o 3 de abril, y donde veíamos que Juanma Moreno apoyará la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. Y también todo indica que el líder de la oposición, de Pablo Casado, pues se marche, y así
También decía en la tarde de ayer Sánchez que no habrá elecciones. Por ahora esperamos a que todo pues, se siga perfilando, siga su curso, y veremos también cómo el Partido Popular amaina las aguas, que están ahora mismo bastante caldeadas y bastante intensas, y hacia qué puerto llegamos con estas circunstancias que están viendo. Pues ya vemos, hace 2 semanas hablábamos de elecciones en Castilla y León, en apenas una semana ha estallado todo este conflicto con Ayuso y Casado, y ahora estamos viendo que están intentando amainar toda la problemática que se ha desencadenado a causa de este posible espionaje o no por la Comunidad de Madrid. Otros asuntos también que vemos en Diario de Sevilla, encontramos en pequeña escala a la izquierda, o sea, a la parte inferior izquierda, donde en la tarde de ayer el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, explicaba en una entrevista que para este puente tendremos una ocupación hotelera del 80%. Será así como solamente 2 hoteles de la capital hispalense permanezcan cerrados durante este puente. Cuestiones que también debatiremos en apenas unos minutos cuando entremos más a fondo para hablar de todo el turismo y toda la economía que veremos de cara a este puente de Andalucía aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Sevilla. Y otros asuntos también, como comentábamos al principio de revista de prensa, era esos 2 partidos de Europa que juegan tanto el Betis como el Sevilla en la tarde de este jueves. Terminamos así esta portada de Diario de Sevilla y damos paso a la última, a 20 minutos. Ya tenemos 20 minutos en nuestras pantallas y como venimos hablando en esta semana y como venimos hablando también en el resto de portadas de periódicos de aquí, que comentamos este jueves 24 de febrero, seguimos hablando de esta reyerta interna que vive el Partido Popular a nivel nacional, que ocasionará pues como se suele decir, efecto mariposa en el resto de las comunidades, y que por ahora pues está intentando solventar otros asuntos también. El Ayuntamiento empezaba en la mañana de ayer a restaurar las fachadas y las cubiertas del Casino de Lope de Vega, de este teatro importante para la ciudad. También vimos esta semana cómo se empezaban también esa restauración de las fachadas del Ayuntamiento, y ahora es el turno del teatro del Casino de Lope de Vega, pues también para poner a punto todos los puntos claves de la ciudad, no solo teniendo en cuenta la Catedral, la Giralda y el Alcázar, sino otros enclaves que también son turísticos y también son importantes para visitar. Y por último, también en 20 minutos es la única portada que se hace eco de este conflicto bélico nacional e internacional que está viviendo entre Rusia y Ucrania, esa invasión de tropas en esta madrugada, que todavía está el mundo en vilo, y veremos cómo se desarrolla este conflicto, esta guerra, que está desencadenando por ahora muchos problemas, sobre todo para la Unión Europea. Pues terminamos así de comentar estas portadas del día de hoy, de este jueves, y vamos a empezar a perfilar un poco pues toda la actualidad, todos los puntos de mira que podemos poner sobre la mesa, y lo vamos a hacer en esta ocasión con Manu Lamprea. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, María, bien hallado como siempre, muchísimas gracias por la invitación a tratar varios asuntos que desde luego nos afectan en mayor o menor escala, de manera internacional, por supuesto. Parece mentira que estas cosas ocurran en pleno siglo XXI, y también pues el apartado local, por supuesto. Bueno, te estás refiriendo sobre todo a ese conflicto internacional que nos queda atónitos, que como bien dices, en siglo XXI pues tengamos que seguir contando guerras de invasión de tropas de un país a otro y pues traspasando fronteras. Auténtica ciencia ficción, María. Yo por lo menos lo considero ciencia ficción. Esta mañana, cuando ya nos llegaban las primeras imágenes de los lanzamientos de misiles y lógicamente, claro, esto es estrategia, en centros de operaciones, en bases militares de Ucrania, parece mentira que verdaderamente en pleno siglo XXI, después de tantos tratados, tantas alianzas entre países, ciertas personas de vez en cuando con ansias de poder, y por qué no, cierta ya desidia después de tantos años en el poder, de tantos años en el mandato, como es el caso de Vladimir Putin, pues se lleguen a cometer estas atrocidades, estas barrabasadas, por así decirlo. Hace nada también el Papa de Roma ha hecho un llamamiento a la paz, a la unidad, y sobre todo instando al resto de comunidades, en este caso a las europeas, ¿no?, a que hagan un llamamiento para la paz, para la diplomacia, que veamos si es el camino, porque está claro que desde luego contra este tipo de ideas y de ideologías es imposible combatir con la palabra, pero es que no hay otra herramienta, no hay otra arma posible. Parecía que después del confinamiento, de la COVID-19, pues eso de que íbamos a salir mejores, nos ha salido el tiro por la culata, como se suele decir, porque también aquí a nivel nacional, hemos visto muchos cambios que
que en el orden cívico pues las personas no hemos salido mejores, y ahora lo estamos viendo también en el orden internacional, donde parece mentira y parece eso, ciencia ficción, todo lo que está sucediendo. Sí, sí, no, desde luego, y yo no sé desde luego ahora mismo cuál va a ser la hoja de ruta, cuál va a ser el camino de la Unión Europea. Insisto en la idea, no podemos utilizar las armas, o sea, creo que debe ser, no es que deba ser el último reducto, es que no debe ser ni un reducto, pero claro, tampoco creo yo que la solución más efectiva sea iluminar ciertos edificios emblemáticos europeos, como se ha visto esta mañana en la puerta de Brandenburgo, con la bandera de Ucrania. Creo que eso verdaderamente no soluciona ni palia ningún tipo de problema, ni en este caso alivia la confusión del resto de habitantes ucranianos, que imagínate, María, que nosotros nos despertamos una mañana, vamos a nuestros respectivos trabajos, nuestras respectivas tareas, y debemos permanecer confinados en un metro, en refugios civiles, con las sirenas antiaéreas resonando en las calles, y claro, es que ya estamos viendo, María, lo más importante, que es que ya están falleciendo personas, ya está habiendo muertos. Entonces, claro, eso de los derechos históricos, la recuperación de la legitimidad de un territorio que te pertenecía, es que como empecemos así, María, entonces, claro, lógicamente estaríamos en una guerra continua. Entonces, yo deseo, por supuesto, que esto se solucione cuanto antes, que la Unión Europea tome cartas en el asunto, pero seriamente, que verdaderamente demuestre robustez, que demuestre verdadera unión ante un problema que ya, si ya de por sí ya hemos tenido, como bien has dicho, esta pandemia, el COVID, ahora una guerra, creo que ya es algo que no se sostiene en pleno siglo XXI. Vamos a seguir andando sobre todo del tema COVID, del tema coronavirus y del tema vacunas, porque hay 30.000 sevillanos que todavía no han recibido ninguna dosis. Sí, y es curioso también, María, que la mayoría de ellos, el amplio porcentaje de las personas que no están vacunadas o que no han decidido no inocularse ninguna de las dosis, ya no es que sea la primera o la segunda, sino simplemente que todavía no se han vacunado, son personas en un rango de edad joven, entre a lo mejor los 30 a 39 años, un alto porcentaje, después entre los 12 y los 19, y el siguiente rango con menos porcentaje de vacunación es entre los 20 y los 29, es decir, que es una población joven, y desde aquí animo también, por supuesto, a que continuemos con la vacunación. El pasaporte COVID es cierto que ha animado, aunque también ha tenido su polémica en bastantes aspectos, en bastantes tertulias, y sobre todo pues en el día a día de las personas, ¿no?, de los sevillanos, pero por supuesto hay que animar a que se continúe con el proceso de vacunación, sobre todo a las personas jóvenes que, claro, quizás por inconsciencia o por desconocimiento piensen que, bueno, su sistema inmunitario, un sistema inmunitario fuerte, nada más lejos de la realidad. El virus no entiende de edades de ningún modo, y es algo que debemos afrontar entre todos, más que nada para proteger a los demás, es decir, para evitar nuevas mutaciones, pues que reviertan esta situación, al parecer, de tendencia a la baja que estamos viendo y que nos afecta de lleno en estos meses que son capitales para Sevilla en todos los aspectos, en aspecto turístico, en aspecto económico, en aspecto cultural, en aspecto de participación, y ya desde luego una ciudad como Sevilla, de cara a su fiesta de primavera, no puede permitirse más recortes y más limitaciones después de 2 años. Un punto curioso en ese aspecto, como bien has dicho, es que al final pues parece ser que puede ser consecuencia de haber pedido el pasaporte COVID en los bares, que el grupo de los treintañeros está por encima de muchos grupos en pauta de vacunación, porque casi el 87% de los treintañeros sevillanos han recibido las dosis. Sí, la han recibido, y yo creo que, como has dicho, viene bien auspiciado por la vacunación y por el pasaporte COVID, que, insisto, ha tenido bastante controversia, pero no es momento ahora mismo precisamente de negar y de rechazar ningún tipo de vacuna. Yo creo que esto es una cuestión ya de salud pública, y por encima, es una opinión mía, María, aunque por encima de quizás a lo mejor una serie de derechos que podemos considerar propios, intransferibles, fundamentales, está el derecho a la salud pública. Y una situación de tanto que hemos padecido, tantos miles de personas que han fallecido, que nos siguen dejando, por cierto, pues no se vacuna. Y cuando, curiosamente, ya Jesús Aguirre, consejero de Sanidad, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, ya anunció hace no mucho que el 90% de los ingresados ahora mismo en los hospitales, que ya, por cierto, hemos bajado ya del millar, afortunadamente ya hay menos de 1.000 personas ingresadas en los hospitales andaluces, el 90% son personas que no están vacunadas. Entonces creo que es el único camino ahora mismo si queremos, primero, protegernos a nosotros y a los demás, y segundo, garantizar un abastecimiento suficiente en el sistema sanitario.
Y centrándonos en Sevilla, lo que nos importa a los sevillanos, pues hoy hemos amanecido con lluvias. Esos son datos positivos, sobre todo para nuestra ciudad, porque veníamos unos días de mucha sequía y que no le veíamos tampoco esa punta al lápiz de cuándo íbamos a empezar pues a recibir lluvias. Tú lo has dicho, María, también al principio. Esto incide sobre todo en el sector primario. Desde hace ya bastante semanas, bastante tiempo, numerosos arroceros, por ejemplo, que recordemos que Sevilla es la provincia española con mayor exportación y producción de arroz. Nosotros tenemos la idea de la zona del Levante, Valencia, etcétera, pero no, Sevilla es la máxima productora de arroz de toda España. Entonces, claro, al no haber producción se reduce el empleo, y al reducirse el empleo hay que destinar más ayudas al sector, ¿no? Y es algo que también revierte directamente en la economía de estos empleados, ¿no? De los trabajadores del campo. Entonces parece que estos episodios de lluvia de hoy jueves y de mañana viernes no van a ser suficientes para paliar, pero bueno, menos es nada, ¿no? Y ahí estamos viendo ya por fin, parecen imágenes lejanísimas, ¿no? de lluvia en la ciudad, y esperemos que poco a poco sirva para que este tipo de personas, este tipo de empleos, pues no tengan que recurrir a unas ayudas y que vean peligrar sus puestos de trabajo. Y parece mentira que cada vez que hay lluvia en Sevilla, pues se acerca una festividad, como en este caso el Puente de Andalucía. Han parecido las lluvias, las previas del puente, y Sevilla espera un 80% de hoteles, de ocupación hotelera, así lo indicaba el alcalde la tarde de ayer, donde solamente 2 hoteles sevillanos pues echan el cierre este fin de semana. Sí, no va a ser una ocupación hotelera tan acusada o tan pronunciada como por ejemplo el Puente de Octubre, porque lógicamente el Puente de Octubre es un puente de proximidad nacional. Entonces, lo que es el Puente de Andalucía de proximidad local, proximidad autonómica, pues quizá no alcance esas previsiones de lleno absoluto en los hoteles, pero es un indicativo de que poco a poco se va regresando a la normalidad, que de nuevo los ciudadanos tienen ese afán por disfrutar, por el ocio, por conocer, y yo lo valoro positivamente, ¿no? A ver, también, lógicamente, tenemos que amoldar la situación, porque claro, venimos de 2 años sin soportar esa fuerte presencia del turismo, que sin duda incide directamente en el día a día de los sevillanos. Entonces intentamos buscar también ese equilibrio, ¿no? Entre las visitas, entre los turistas, las visitas a los monumentos y por supuesto el centro de la ciudad y los vecinos de la zona. Parece mentira, como bien indicabas, pues de esos 2 años de cierre, esa pandemia, donde hemos visto pues muchos comercios, muchos hoteles, establecimientos de nuestra ciudad que tuvieron que echar el cierre, y parecía mentira cómo han florecido aquí en Sevilla la cantidad de hoteles, sobre todo pues alojamientos turísticos que no veíamos que fuese capaz de este sector, viendo tan turístico y donde la economía sevillana pues prácticamente depende de él, que diese un revolcón y de repente un boom en cuanto a turismo se refiere. Y es importante también, María, valorar la presencia y sobre todo los niveles de ocupación de los hoteles de cara a lo que tenemos ya a las puertas, ¿no? Son las fiestas de primavera, que es donde se registra mayor número de visitantes, de turistas, y creo que la excepción de eso, como tú comentas, me parece que son un par de hoteles, el Hotel Derby y un hotel de Triana, que precisamente el Derby ya está ofertando reservas, aunque todavía no se puedan ocupar. Creo que es una buena noticia, es un buen síntoma, y sobre todo también la ocupación de apartamentos turísticos, ¿no? Ya no solo los hoteles, ¿no? Sino que también estamos viendo multitud de apartamentos turísticos, de apartamentos de alquiler, que también están siendo en este sentido pues alquilados. Hablando de alquiler, hablando de esos alojamientos turísticos, hemos visto también que aquí en Sevilla pues la oferta de alquileres aquí en nuestra ciudad pues ha caído un 47%, también son datos que pueden estar en esa contraposición en cuanto a turismo, porque también muchos de los alojamientos que antes se alquilaban a particulares ahora mismo se ponen como se dice, pues para turismo, para temporada, y porque también puede ser que los propios propietarios pues les salgan mejor las cuentas que alquilarlo a familias de aquí de Sevilla. Sí, indudablemente, y sobre todo reincido en la cuestión, sobre todo de cara a estos 3-4 meses que se nos vienen, ¿no? Lógicamente es bastante más rentable que a lo mejor en un periodo de un máximo de 3 semanas, 2 semanas, pues recibir mayores ingresos a partir de ese alquiler, una serie de visitantes durante un tiempo más prolongado, ¿no? Entonces también el fin de la pandemia ha incidido mucho, María, en que haya descendido
esa cuota de alquileres, ¿no? de oferta de alquileres, la sobreoferta que con motivo y ocasión de la pandemia pues aumentó, ¿no? También la reducción de la movilidad entre municipios, entre autonomías, pues ha obligado también a que estos núcleos, estos apartamentos de oferta residencial pues hayan disminuido, ¿no? Entonces también es una cuestión que debemos tener en mente, debemos tener en consideración, y que curiosamente la mayoría de ciudades en las que ha descendido mucho el alquiler son ciudades también de fuerte presencia turística, como por ejemplo Málaga, por ejemplo Girona, por ejemplo Valencia, otro tipo de ciudades que también ha descendido casi un 50% la oferta de alquiler. Este tema en cuanto a alquileres también, bueno, ha descendido mucho debido, pues puede ser en gran medida a ese turismo, pero ¿cómo afecta a los sevillanos? Porque al final le estamos quitando sitios, estamos viendo que, bueno, en Sevilla en cada esquina encontramos uno o incluso dos hoteles, pues que haya menos alquiler, que casi un 50% de los alquileres hayan descendido. ¿Cómo vemos para las personas que quieran vivir en el centro de la ciudad? Ya no solo las personas que quieran vivir, María, que es importante, porque Sevilla, ¿cuánto tiempo lleva Sevilla sin sobrepasar los 700.000 habitantes? Años estancada, pero eso también deviene de una serie de circunstancias, por ejemplo, una red de metro potente, una red de transporte público que conecte y que permita la expansión de la ciudad. El término municipal de Sevilla es un término municipal amplio que permite todavía cierta expansión. Entonces, la llegada de tantos turistas, pues lógicamente interfiere en qué es lo que queremos nosotros convertir del centro de la ciudad. O sea, el centro de la ciudad es el casco antiguo, uno de los cascos antiguos más grandes de toda Europa. Entonces, si un casco antiguo con capacidad para miles de habitantes solamente lo destinamos a la inversión turística, lógicamente esos sevillanos tienen que desplazarse, tienen que trasladarse pues al área metropolitana de la ciudad y trasladar su vida a otras localidades. Por ejemplo, Camas, ahora probablemente lo hablemos, María, ya está reclamando esa línea 2 del metro, que había dos paradas, dos estaciones que estaban previstas para su municipio, ¿no? Porque 28.000 habitantes, una conexión directa con la ciudad. Entonces esto afecta directamente en que queremos convertir del casco histórico de Sevilla, si en un lugar en el que pueden convivir perfectamente turistas y sevillanos, o un lugar en el que automáticamente los sevillanos tengan que entrar en una diáspora, en un éxodo alrededor de la ciudad, y que la ciudad quede como un mero decorado, como un mero espacio temático en el que sea simplemente entrada y salida de turistas, ¿no? Entonces los afecta, por supuesto, directamente, y ya digo, vamos a ver con tantas licencias, tanta concesión hotelera, que me parece genial, me parece lógico en una ciudad de tanta envergadura que acoge tantísimos eventos a nivel global, que tenga una fuerte oferta hotelera, pero de ningún modo que sea la prioridad y que sea lo más importante. En ese punto me quería detener, quería centrarme, porque el Ayuntamiento de Camas pues pide que la línea del metro, la línea 2, pues llegue hasta este municipio, ya que Camas también pues en sus orígenes empezó, como tú dices, como un éxodo de personas que empezaron a vivir a las afueras de Sevilla, y que ahora hemos visto que muchos municipios, sobre todo del Aljarafe sevillano, tienen pues malas conexiones, y este metro pues es una infraestructura que se necesita también aquí en la provincia. Y recordemos, María, también que bueno, ya la Junta de Andalucía aceptó una serie de alegaciones del Ayuntamiento de Camas en el año 2011 para que al menos dos estaciones de la línea de metro, de la línea 2 del metro, se detuvieran en este municipio, ¿no? Una línea 2 que ya no solo se quedó paralizada, sino que aparte se le ha dado más prioridad a la línea 3, ¿no? El municipio de Camas resulta que es el municipio que está más cerca de Sevilla. 28.000, casi 30.000 habitantes, y además también es un municipio que tiene bastante interconexión con todos los demás del Aljarafe. La mayoría de autobuses del consorcio pasan por Camas, lo digo por experiencia, ¿no? Y los propios vecinos de Camas lamentan que ellos no tienen una línea propia de autobús de Camas, es decir, hay muchísimos autobuses que pasan por Camas, pero no uno que se dedique exclusivamente a entrar y a salir de Camas. El autobús que va para Albaida, el que va para Santiponce y Las Pajanosas, otro que va para Guillena. En definitiva, son muchos autobuses los que pasan por Camas, pero no tienen una oferta de autobús tampoco robusta. El famoso carril de la Señorita, que conecta también la ciudad de Camas con la Torre Sevilla, tampoco está satisfaciendo la demanda. Un carril estrecho para que puedan circular autobuses, no tiene una conexión tampoco cómoda para la ciudad. Entonces es lógico que, por lo menos, ya no solo para Camas, sino para el resto de municipios, una potente estación con una creación de un parking en Camas puede permitir el desahogo de entrada de una serie de habitantes a la ciudad, que por ejemplo puedan aparcar en Camas, dirigirse a Camas y automáticamente a partir de ahí entrar en la ciudad, que es que puedes entrar incluso a la mismísima Plaza del Duque, o si tienes que ir a Sevilla Este, conectar con Sevilla Este. Creo que sería algo también que hay que cometer con urgencia.
acometer con urgencia como el resto de situaciones y de problemas que bueno, se viven en esta ciudad, que algunos días contamos noticias más positivas, pero otros días pues tenemos que lamentar que seguimos atrás, que falta movilidad y sobre todo infraestructuras. Manu Lamprea, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, María, ha sido un placer, por supuesto. Muchas gracias. Y como siempre les decimos a los que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos otro día más, por estar esta mañana de jueves aquí con nosotros, que mañana volvemos para seguir contándole toda la actualidad.